Bienvenidos a la práctica número 7 de la Cátedra de Histología de la Facultad de Odontología. El tema a tratar hoy va a ser periodonto. Recordemos que como odontólogos vamos a trabajar en la boca y no solamente vamos a observar los dientes, también tenemos una serie de tejidos alrededor del diente que se encargan de insertarlo o de rodearlo y protegerlo. Esos tejidos van a ser los tejidos periodontales. Entonces el periodonto engloba todos esos tejidos y se va a diferenciar en dos: un periodonto de protección, que va a estar representado por la encía, y un periodonto de inserción, donde encontramos el cemento, el ligamento y el hueso alveolar, que se encargan de anclar el diente a ese hueso para que puedan tener la función. Vamos a evaluar parte de esos tejidos y nos vamos a enfocar más que todo en el periodonto de inserción. Entonces comencemos. El primer corte que vamos a ver es un corte longitudinal de raíz dental. No vamos a ver el diente completo, exclusivamente la raíz. La técnica es una técnica por desgaste, por lo que no vamos a evaluar el tejido blando, vamos a observar los tejidos duros que estén a nivel radicular y vamos a apreciar la arquitectura de los mismos, lo que queda de ellos después de haberlos desgastado. No observamos células, solamente observamos arquitectura. Este corte no está teñido, está impregnado con violeta de Dalia. Recordemos que hay una diferencia: en la impregnación con violeta de Dalia no hay una tinción como tal, hay una impregnación. ¿Qué quiere decir eso? El colorante se va a depositar donde el tejido sea más permeable, donde haya mayor cantidad de espacios. Por lo tanto, podemos apreciar en esta imagen que el tejido no se observa coloreado, o el violeta no se observa uniforme en toda la raíz, sino que hay unas porciones más oscuras y unas porciones más claras y unas porciones que no están impregnadas. Eso depende a la permeabilidad del tejido en las distintas zonas de la raíz. Bien, recordemos que vamos a apreciar toda la porción radicular y todo ese cemento que va a estar rodeando la raíz, porque el corte fue realizado paralelo al eje largo del diente, un corte longitudinal. El corte lo vamos a observar en dos aumentos, 40x y 100x. Entonces vamos a comenzar. Acá vemos un menor aumento donde apreciamos toda la raíz, y a la derecha lo que estamos observando es justamente esta porción. Esta porción está ubicada más que todo hacia el tercio medio radicular. ¿Qué observamos en esta porción? Bueno, primero observamos una superficie externa que corresponde al cemento acelular. Ese cemento celular que se encuentra en el tercio coronario cervical de la raíz y un poco en el tercio medio. Internamente apreciamos este tejido que corresponde a la dentina radicular donde apreciamos los túbulos dentinarios, se pueden apreciar perfectamente, y se acuerdan que esos túbulos dentinarios eran más permeables, más abiertos y mayor cantidad a medida que nos acercábamos a la pulpa. Bueno, fíjense qué casualidad que se impregna más y se observa más violeta en los tercios internos de la dentina, y hacia la porción externa no. Ahora bien, entre la dentina y el cemento podemos apreciar esta zona oscura que corresponde a la zona granulosa de Thomis. Es una zona llena de gránulos no de gránulos, de aspecto granular por el trayecto sinuoso que hacen los conductos a ese nivel. Entonces toma ese aspecto de granos. Bien, pero realmente no lo son. ¿Qué podemos apreciar del cemento a este nivel? Bueno, como es un cemento celular, pues no presenta células, es el primero que se deposita lentamente, pero sí podemos observar las líneas incrementales, que son estas líneas que transcurren paralelas al eje largo del diente. Estas líneas, recordemos que corresponden a periodos de aposición y reposo de los cementoblastos cuando están produciendo el cemento, el tejido duro. Recordemos que en los tejidos duros siempre podemos apreciar esas líneas incrementales. Ahora bien, eso es lo que observamos a nivel de tercio medio. Vamos a descender un poquito más. Entre el tercio medio y el apical ya vemos que hay una porción de cemento acelular, pero acá el cemento se va haciendo más grueso y presenta todas estas estructuras, estas zonas oscuras que son los cementoplastos. Estamos hablando de un cemento celular. Bien, también volvemos a apreciar la dentina con los túbulos dentinarios. ¿Qué pasa con este cemento celular? Ya este cemento celular se forma cuando el diente erupciona, cuando entra en oclusión,
y se hace de manera muy rápida. Al hacerse rápido, la célula queda rodeada de la matriz que produce. Por lo tanto, queda inmersa, observamos esos espacios, pero recordemos que la técnica de este corte es una técnica de desgaste, por lo tanto no vamos a apreciar las células, lo que estamos apreciando son los espacios que dejan las células, que se van a denominar cementoplastos. Recordemos, acá está, limitando más no separando el cemento y la dentina, la zona granulosa de Tomes. Bien, no confundirla con los cementoplastos. Vamos a descender un poco más, porque acá no podemos apreciar todo ese cemento celular. El cemento celular puede ir depositándose más y más a lo largo de la vida, a diferencia del acelular. Entonces ese cemento celular va a tomar mayor grosor en el tercio apical, en la zona apical. ¿Por qué? Porque debido al desgaste a nivel oclusal o incisal que pasan los dientes por el trauma masticatorio, hay una compensación a nivel apical de producción de cemento para mantener el diente a nivel de oclusión, en el plano de oclusión. Entonces vamos a observar el cemento a este nivel. Fíjense el grosor de cemento, mucho más gruesa esta capa de cemento que la que observábamos a nivel del tercio medio, y aquí apreciamos todas esas lagunas de los cementocitos. No observamos las células, no estamos observando cementocitos, estamos observando cementoplastos. Vamos a acercarnos un poco más y en esta imagen abajo vemos que ellos son de forma ovalada y hacen unas proyecciones. Esa forma ovalada va paralela al eje largo del diente, ¿ok? Y esas proyecciones se van conectando entre las lagunas. Fíjense que ellas se conectan. ¿Qué pasa con esas proyecciones? El cementocito emite unas proyecciones que a nivel de arquitectura se observan como canalículos. Esos canalículos sirven para la nutrición y todos están dirigidos hacia acá, hacia la superficie externa del cemento. ¿Por qué? Porque acá se va a ubicar el ligamento periodontal, y del ligamento periodontal es que viene la nutrición de estas células. Entonces, ¿qué ocurre? La célula más interna se comunica con la célula que esté más cercana al ligamento periodontal, y así va pasando toda la nutrición y esas células se pueden mantener vivas. Esto es un sistema canalicular de nutrición o un sistema de canalículos calcóforos. Dicho esto, vamos con el siguiente corte, un corte longitudinal de apófisis alveolar con diente in situ en sentido mesiodistal. ¿Qué quiere decir eso? Para evaluar el periodonto tenemos que evaluar tanto el hueso, pero no lo podemos evaluar solo, tenemos que evaluarlo con el diente dentro del alvéolo, eso quiere decir con el diente in situ. El sentido que vamos a hacer es un sentido mesiodistal, no vestibulolingual. La técnica que vamos a usar es una descalcificación, por lo tanto si vamos a apreciar tejido blando, si lo vamos a colorear con hematoxilina y eosina, así que vamos a usar una tinción, si es una tinción, y lo vamos a observar a varios aumentos. ¿Por qué entonces hablamos y por qué es tan importante destacar que es longitudinal el sentido? Porque dependiendo del sentido del corte, observaremos algunas estructuras y dejaremos de ver otras. Recordemos que una de las limitaciones de la histología o de lo que debemos considerar en la histología es que estamos apreciando estructuras tridimensionales en cortes que las hacen bidimensionales. Entonces comencemos con este corte. Este corte longitudinal de la apófisis alveolar con el diente in situ, podemos apreciar estos molares que están dentro del hueso alveolar. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Bueno, nos va a ayudar a comprender el desarrollo de la enfermedad periodontal, que es una de las enfermedades que pueden ocurrir o que son más frecuentes en la cavidad bucal. Vamos a apreciar entonces estos dos molares que están incluidos en su alvéolo, y esto que lo está rodeando es el hueso alveolar. Ese hueso, el hueso maxilar, uno de los maxilares, tienen dos partes. Una porción que forma los alvéolos y que llega hasta el ápice de los dientes, que se va a denominar hueso alveolar o los procesos alveolares, y una porción más inferior que va a ser el hueso basal, una porción subyacente. Ese hueso basal o ese hueso subyacente, bueno, va a ser parte del cuerpo del maxilar, pero como tal ahí nos originan los alvéolos dentales. Bien, ahora,
Entre ese hueso y el diente va a haber un tejido que los ancla, que va a ser el ligamento periodontal, y las fibras del ligamento se anclan por un lado al hueso y por otro lado al cemento dental, que es una estructura bien basófila y que la vamos a observar bien morada en los cortes histológicos. Eso hace que el diente se mantenga inmerso en el alvéolo. Ahora bien, rodeando al hueso vamos a apreciar el tejido gingival, la encía, que corresponde al periodonto de protección. Es todo esto que estamos observando acá. ¿Ok? Avancemos entonces. Aquí ya con un mayor aumento, observando el corte, vamos a apreciar, estamos justamente en el espacio interdentario. Debido al corte mesiodistal, vamos a observar son tabiques interdentarios e interradiculares. No vamos a observar tablas libres. Lo primero que apreciamos son estas dos estructuras. Unas porciones ligeramente basófilas que corresponden a la dentina de cada diente. Más hacia el centro apreciamos estas estructuras, más basófilas todavía, que corresponden al cemento de cada uno de esos dientes. Y esto que está en el centro es ese tabique interdentario. Tabique interdentario que está cubierto en la porción más superficial por el tejido gingival, la encía, que tiene un epitelio y un tejido conectivo subyacente que la nutre. Debajo de esta encía, entonces apreciamos el tabique interdentario en el que se ubica la cresta alveolar, continuada o formada por la unión de dos corticales periodónticas o internas, porque ambas corticales de este hueso están en contacto con el ligamento periodontal. Estas porciones, la cortical y la cresta alveolar, están formadas por un tejido óseo maduro laminado compacto. El centro del tabique, a diferencia, va a ser un tejido óseo maduro esponjoso, por lo que presenta esta estructura grande que vemos acá, que es un espacio medular ocupado por médula amarilla, donde apreciamos los adipocitos. Entre este hueso alveolar y el cemento dentario de lado y lado, apreciamos este tejido sinófilo que es el ligamento periodontal, un tejido conectivo fibroso que es el que va a servir para anclar de un lado el hueso y en el otro lado el cemento dental, y los dientes se mantienen en el alvéolo. Vamos a enfocarnos entonces en el siguiente corte primero con la encía, porque hemos hablado de muchas cosas. Vamos a enfocarnos entonces un poco con la encía. Aquí a mayor aumento apreciamos la encía. Acá tenemos un diente, otro diente, y entre la encía y los dientes están estos espacios. La encía no está adherida en su totalidad al diente, está separada por un surco gingival. Acá vemos el surco gingival. Esa encía tiene un epitelio que la recubre, que lo vemos intensamente basófilo. Acá podemos apreciar todos esos núcleos celulares, poco espacio extracelular, las células muy unidas, característica de un epitelio, ausencia de vasos, es un tejido avascular, no tiene fibras nerviosas tampoco, solamente células. Y como tiene solamente células y no tiene vasos, necesita un conectivo subyacente que se encargue de nutrir, lo que hace estas proyecciones hacia el epitelio. Que ahí es que, bueno, vamos a traer toda esa nutrición, un tejido más eosinófilo, como podemos apreciar acá, con células separadas correspondientes a fibroblastos, distintas células de ese tejido conectivo, que van a mantener nutrido a mi epitelio en la superficie. ¿Bien? En este corte podemos apreciar las dos estructuras dentarias de nuevo. Las porciones más centrales van a ser el cemento. Acá observamos la punta de la cresta alveolar y lo que sería ese tabique interdentario, y lo que esté entre ese tabique y el cemento de los dientes va a ser ligamento periodontal. Ahora, lo que esté de mi tabique hacia arriba va a ser tejido gingival, va a ser encía. Es encía que tiene un epitelio y un tejido conectivo subyacente. ¿Qué pasa con esta encía? Ella se separa de los dientes, como yo les dije, formando el surco gingival. Pero en el fondo de ese surco, la encía se adhiere al diente, tiene un punto de unión, formando la adherencia epitelial o epitelio de unión. Esa es la razón por la que cuando vamos al cine
comemos cotufa, siempre hay una conchita de cotufa que se queda en un espacio entre la encía y el diente. Ese es el surco. La razón de que esa conchita de cotufa no siga hasta el final de la raíz es esa adherencia epitelial. Esto se debe mantener y cuando se ve afectado porque acumulamos placa, cálculo o la agreden los microorganismos, entonces se pierde y se ocasiona esa enfermedad periodontal. Vamos a verlo en este corte. Vamos a verlo de este lado. Apreciamos la dentina, el cemento. Esta es la punta de la cresta, esta es la cresta alveolar, por lo tanto el tejido conectivo entre la cresta y el cemento, este es el ligamento, y de acá hacia arriba todo esto es conectivo subyacente al epitelio de la encía. Bien, fíjense que esa encía tiene un epitelio que hace varias proyecciones digitiformes, pero a medida que se acerca al diente se aplana formando ese epitelio de unión o adherencia epitelial. Ahora, ya vimos la porción gingival. Vamos a ver ese mismo sector, esa misma zona interdentaria, pero vamos a enfocarnos en el hueso alveolar. Pero vamos a ubicarnos acá. Este es el cemento, lo que apreciamos acá, y lo que está en el centro es ese tabique interdentario, parte de mi hueso alveolar. El tabique interdentario va a estar formado por dos corticales externas que van a ser periodónticas, corticales o compactas, formadas por un tejido óseo maduro laminado compacto. Fíjense que esta zona, esta porción delgada de hueso, no tiene espacios medulares. Sin embargo, el centro está repleto de espacios medulares. Hay una trabécula de tejido óseo continua, pero deja estos espacios que están ocupados por una médula amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque, bueno, no se observan las células, sino que se observan estos circulitos que no se colorean con hematoxilina y eosina, característico de los adipocitos. Ya que ellos contienen grasa, no los podemos observar con esta tinción. Estos son los espacios medulares, por lo tanto esto es un tejido óseo maduro esponjoso. Acá vemos la cortical o compacta, y esa cortical también se va a separar en dos partes. ¿Qué ocurre? Hay una porción de la cortical donde el ligamento se inserta y ese va a ser un tejido conectivo que se puede clasificar como fibroso. Hace una placa cribiforme. Esta compacta a ese nivel del ligamento periodontal o la que esté en más íntimo contacto con el ligamento periodontal está perforada por las fibras de ese ligamento. Ese va a ser el hueso de inserción o el hueso alveolar propio. ¿Por qué? Porque como tal, esa es la porción del hueso alveolar donde realmente se insertan las fibras. La otra porción de la compacta, la porción más interna, que da hacia los espacios medulares, hacia ese tejido óseo esponjoso, va a ser parte de un hueso de sostén. Esta porción de la compacta más interna, junto a todo el centro del tabique, forman el hueso de sostén. Y hueso alveolar propio o hueso de inserción es la porción más externa de la cortical donde se insertan las fibras del ligamento periodontal. Bien, acá vemos. Todo esto es la cortical. Fíjense que no hay espacios medulares en esta zona. Esta porción, acá se insertan las fibras del ligamento. Acá sencillamente es un hueso de sostén. Acá vemos representadas las fibras y las líneas incrementales de ese tejido óseo porque es un tejido duro y recuerden que deja líneas incrementales. Ahora bien, ya observamos a nivel del tercio medio ese espacio interdentario. Vamos a descender un poquito más y vamos a ver qué pasa con el periodonto de inserción en esta zona. En el tercio apical vamos a evidenciar distintas estructuras. Este es el ápice del diente, pero vamos a empezar con la imagen a la izquierda. Vamos a colocarnos un poquito más de lado. Este va a ser el diente limitado por el cemento. Vamos a apreciar el ligamento periodontal y luego el hueso alveolar. Recordemos que ese hueso alveolar tiene una porción externa que va a ser la cortical, periodóntica porque está dirigida hacia el ligamento periodontal, y esa cortical tiene dos porciones, un hueso alveolar propio y el hueso de sostén que
se une a lo que sería el hueso maduro esponjoso con los espacios medulares, llenos de médula amarilla. También en este caso apreciamos esos adipocitos. ¿Qué ocurre? Acá en el ápice del diente, en ese tercio apical, podemos observar en el cemento bastantes líneas que siguen ese contorno del diente. Son las líneas incrementales. Recordemos que ese es un tejido duro, deja como muestra unas líneas incrementales y que debido al desgaste oclusal fisiológico hay que compensar ese desgaste y se produce más cemento a nivel del tercio apical, ese cemento celular. ¿Ok? Vamos a apreciar externamente el ligamento periodontal, ese tejido conectivo fibroso, lleno de células. Recordemos que él tiene distintos tipos de células. Y además, esas fibras, ese tejido conectivo tan fibroso, necesita de alguna manera nutrirse. Y los vasos no pudieran pasar y la nutrición no pudiera pasar si todo fuese tan fibroso. Entonces nosotros tenemos unos espacios de tejido conectivo laxo en el ligamento periodontal, que son los espacios intersticiales del ligamento o tejido intersticial del ligamento. Son porciones de tejido conectivo laxo que permiten que pase un paquete vascular para nutrir a las fibras del ligamento periodontal, ese tejido conectivo fibroso. Subyacente a esto, entonces apreciamos el hueso alveolar y recordemos que la porción hasta donde llega el ápice se va a llamar hueso alveolar y que subyacente a esto, debajo de este, vamos a apreciar el hueso basal, que es parte del maxilar, pero no está formando parte del alveolo. Acá, espacio medular. A medida que nosotros bajemos, los espacios medulares se van haciendo más y más grandes. Ahora bien, vamos a observar un corte transversal de apófisis alveolar con diente in situ. Es más o menos lo mismo que vimos en el caso anterior, pero lo que vamos a cambiar es la dirección del corte. Lo vamos a hacer de manera transversal, no longitudinal. Lo estamos haciendo transversal al eje largo del diente. Por lo tanto, vamos a lograr apreciar otras estructuras. ¿Por qué? Porque estamos usando la misma técnica que va a ser una descalcificación. Lo vamos a teñir con hematoxilina y eosina de igual manera. ¿Qué apreciamos acá? Bueno, ya podemos empezar apreciando varias estructuras ovoideas que son las raíces dentales que están incluidas dentro del hueso alveolar. Pero acá sí podemos apreciar que entre estas raíces hay hueso que va a formar los tabiques interdentarios, pero hacia vestibular y hacia lingual podemos apreciar también una porción de hueso que va a formar las tablas, tabla vestibular y tabla lingual. Recordemos que nosotros tenemos tablas libres y tabiques, formando ese hueso alveolar. Con el círculo vamos a delimitar lo que vamos a ver en la próxima imagen histológica. Vamos a ver un diente incluido en el alvéolo y vamos a ver todo eso que está rodeando ese hueso alveolar. Esta imagen está descompuesta, está separada en varias porciones. Esto es lo que nosotros estamos observando acá. Vamos a trazar una línea divisoria. Esta porción corresponde a esta imagen y la porción inferior corresponde a esta imagen. Bien, entonces vamos a comenzar. Acá podemos apreciar una estructura central eosinófila que es el espacio pulpar con un poquito de pulpa. Alrededor una estructura basófila, el tejido basófilo, que es la dentina, rodeado por un tejido más basófilo todavía, que es el cemento dentario. Este es el diente, la raíz dentaria. Alrededor de ella apreciamos el ligamento periodontal con sus respectivas fibras que se anclan más externamente con el hueso alveolar. Entonces vamos a apreciar, en este caso, más que todo las tablas vestibulares, las tablas libres, una vestibular y una lingual. Recordemos que las tablas vestibulares siempre suelen ser más delgadas que las linguales o palatinas. Eso es una buena manera de ubicarlos. Entonces comencemos. Apreciamos el diente. Acá vemos una porción del diente, la porción que está cortada acá. Externamente el ligamento periodontal, tejido conectivo fibroso. Y acá apreciamos ese hueso alveolar. Ese hueso alveolar está formado por una
cortical interna o periodóntica de tejido óseo maduro laminado compacto, donde no apreciamos espacios medulares, pero sí apreciamos líneas incrementales. Recordemos que hay dos zonas de esa cortical, una porción de hueso de inserción y una porción de hueso de sostén, junto a todo el hueso medular, y una cortical externa. En el corte anterior solamente apreciábamos corticales internas o periodónticas porque estábamos en un corte mesiodistal, apreciábamos tabique y teníamos diente de lado y lado. En este caso tenemos una superficie libre, así que esta cortical, esta porción de tejido óseo maduro laminado compacto, no va a ser periodóntica, va a ser perióstica, porque está rodeada del periósteo, y acá podemos ubicar un poco de la encía que se ha desgarrado. Internamente, los espacios medulares, acá apreciamos ese hueso esponjoso. Entonces, recordemos, la cortical, el espacio que no es hueso de inserción de la cortical junto a los espacios medulares va a formar ese hueso de sostén. Ahora bien, ¿qué estructuras podemos apreciar en un corte transversal de apófisis alveolar con diente in situ, de vestibular a lingual? Vamos a seguir la dirección en orden secuencial. Bueno, podemos apreciar la cortical externa o perióstica, el hueso de sostén, la cortical interna o periodóntica de esa misma tabla lingual en este caso, el ligamento periodontal, la raíz dentaria con cemento, dentina, pulpa. Ahora vamos a pasar, estamos aquí arriba, vamos a pasar para acá abajo, seguimos con toda esa estructura dentaria, el ligamento periodontal del lado contrario, la cortical interna o periodóntica de la tabla contraria, en este caso la tabla vestibular, el hueso de sostén o hueso esponjoso, y la cortical externa o perióstica. Repito, ¿qué estructuras en orden secuencial pueden ser apreciadas en un corte transversal de apófisis alveolar con diente in situ? Cortical externa o perióstica de la tabla vestibular, hueso esponjoso, cortical interna o periodóntica de la tabla vestibular, ligamento periodontal, raíz dentaria con cemento, dentina, cámara, dentina y cemento del otro lado, ligamento periodontal del otro lado o del lado contrario, cortical interno periodóntica de la tabla lingual, hueso esponjoso, y cortical externo perióstica de la tabla lingual. Empezamos por las corticales de una tabla, terminamos por las corticales de otra tabla. Bien, eso lo vamos a describir en ese orden y esa es la idea de este corte. Se toma un poco de tiempo, pareciera ser un juego de palabras, pero sí lo pueden hacer. Ahora bien, ya apreciamos ese sentido vestíbulo lingual. Fíjense que la tabla vestibular en este caso era la tabla más delgada. Ahora vamos a ver este mismo corte, pero vamos a enfocarnos en la porción interdentaria, en el tabique interdentario. Acá podemos apreciar, esto va a ser un diente, acá queda un poquito del cemento de otro diente y el ligamento, ¿bien? Ligamento de un diente, ligamento de otro diente. Por lo tanto, todo esto que está acá adentro es el tabique interdentario, pero visto en el corte transversal. Ese tabique está delimitado, como todos, por unas corticales. Estas corticales van a ser periodónticas porque estamos, acá hay diente, ligamento periodontal, ligamento periodontal. Estas corticales van a ser periodónticas o compactas periodónticas. Recuerden, hueso de inserción, parte del hueso de sostén. Y esta porción central va a ser de tejido óseo maduro esponjoso, que tiene espacios medulares con médula roja o amarilla. A medida que nos acerquemos más hacia las porciones apicales, la médula se va haciendo más amarilla. En las porciones más cervicales, la médula suele ser más roja. Eso también dependerá de la edad del paciente y los requerimientos que pueda, porque recuerden que la médula puede pasar de roja a amarilla dependiendo de los requerimientos de la persona. Ahora,
Dicho esto, identificadas las estructuras, tenemos que ver, hay un proceso fisiológico que es el movimiento mesial fisiológico. ¿Qué ocurre? Debido al trauma masticatorio, a la oclusión, los puntos de contacto se suelen desgastar y se transforman en facetas de contacto. Entonces, ¿qué ocurre? Para mantener el contacto dentario, el diente se va desplazando y los dientes se van desplazando hacia mesial. Ellos tienen ese movimiento fisiológico. Para que el diente se pueda desplazar y se pueda desplazar estando rodeado de un tejido duro como lo es el hueso, entonces tiene que ocurrir un proceso completo de adaptación de los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Este diente que está en el centro se va a desplazar hacia mesial. Imaginémonos que mesial está hacia la izquierda. Para que él se pueda desplazar hacia mesial, él tiene que reabsorber a este tejido óseo, a ese tabique interdentario. Porque ese tabique, si no lo reabsorbe, si no lo elimina, si no lo quita, el diente no se puede desplazar. Ahora, se reabsorbe ese tejido óseo, pero si el diente se desplaza, tampoco puede dejarme mucho ligamento y mucho espacio del ligamento periodontal detrás de él, hacia distal. Entonces, ¿qué ocurre? La tensión y traerme a las fibras del ligamento, estirarlas porque me estoy moviendo hacia la izquierda, produce la posición ósea del lado contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me muero, ¿qué quiero decir? Si yo muevo el diente hacia mesial, hacia la izquierda, voy a reabsorber este tabique, pero voy a estimular la posición de tejido óseo, la formación de tejido óseo del lado contrario. ¿Para qué? Para que el tejido óseo me acompañe a medida que yo me voy moviendo. Gracias a ese proceso de remodelado funcionan especialidades como la ortodoncia. Si nosotros moviéramos los dientes y el hueso alveolar no contestara a ese estímulo y no me fuese remodelando todo el alvéolo, los dientes se me caerían, porque al mover el diente y reabsorber tejido óseo y no a posicionar, en algún momento el diente se afloja y tiene movilidad y se cae. Por eso esos movimientos deben ser controlados y toman tiempo. Por eso la ortodoncia toma tiempo. Entonces, este diente se movió hacia la izquierda, posicionó tejido óseo de este lado del tabique. Pero este diente se está moviendo también a la izquierda, así que de este lado del tabique lo reabsorbe. Pero al tabique contrario lo está aposicionando, está estimulando la posición de tejido óseo. Y a su vez, este mismo tabique está siendo reabsorbido por acá porque este diente también se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a verlo en un corte. Apreciemos este corte. Acá recordemos que había un diente, el mismo corte que habíamos visto antes, ligamento periodontal del otro lado y un poquito de cemento. Fíjense que este lado de esta cortical no se ve igual a este lado. Este lado se ve continuo, uniforme, con bastantes líneas incrementales. En cambio, este lado se ve festoneado, no se ve continuo, no se ve liso. Pareciera y diera el aspecto de que el ligamento periodontal lo está perforando, está entrando, se está proyectando sobre él. Pareciera que esta porción de tejido óseo se está destruyendo, mientras esta porción de tejido óseo está como si nada, de hecho se está formando porque apreciamos esas líneas incrementales. Bueno, todo ese proceso está ocurriendo. ¿Hacia dónde creen que está mesial? Piensen un momento. ¿Hacia dónde creen que se está moviendo este diente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Les doy un tiempo. Se está moviendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este diente mesial está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este diente está reabsorbiendo a este tejido óseo. Este diente, para poder irse hacia mesial, tiene que estimular la reabsorción de tejido óseo y así lo va destruyendo poco a poco hasta que el diente se posiciona en esta zona. ¿Qué ocurrió con este diente? Este diente se estaba también moviendo hacia la derecha. Las fibras del ligamento periodontal se estiraron y esa tensión hizo que se estimulara la posición de tejido óseo. Entonces el tejido óseo en este caso está acompañando al diente y está haciendo incrementos para acompañar al movimiento dentario. Entonces mesial en este caso estaría hacia la derecha.
Si se les coloca un corte y se les dice hacia dónde estaría mesial, ya ustedes lo pueden ubicar. Si no, vuelvan a ver el video. Corticales, porción de hueso esponjoso con sus espacios medulares. Vamos a ver este corte. Vamos a ubicar la dentina. ¿Dónde piensan que está la dentina? ¿Dónde piensan que está el cemento? ¿Dónde piensan que está el ligamento? Acá estaría la dentina, cemento, ligamento. ¿Ok? Esto que está acá central es el tabique interdentario. ¿Qué pasa con ese tabique? En este caso, vamos a ver un poco hacia dónde creen que estaría mesial. Este está difícil y es a propósito. Mesial, aquí no está ocurriendo todo ese movimiento mesial fisiológico, pero mesial estaría de nuevo hacia la derecha. Fíjense en esta porción del tabique cómo se está reabsorbiendo y fíjense que de este lado del tabique hay mayor cantidad de líneas incrementales. No siempre lo vamos a observar claramente donde se vea todo el tabique reabsorbiéndose y todo el tabique posicionándose, porque los dientes no se mueven en bloque, se mueven haciendo ligeras rotaciones. Pero entonces acá podemos apreciar un lado donde hay mayor cantidad de reabsorción y no aprecio tantas líneas incrementales, y de este lado del tabique sí aprecio las líneas incrementales. ¿Qué quiere decir? Que este diente está presionando a este tabique porque se quiere colocar en esta zona. En cambio, este diente se está alejando del tabique, alando las fibras del ligamento periodontal, haciendo que se estimule la posición. Corticales, en este caso ambas corticales son periodónticas. Ligamento periodontal, tejido conectivo fibroso con espacios intersticiales del ligamento, tejido intersticial del ligamento, cemento, la dentina que apreciábamos acá, fíjense los canalículos. Dicho todo esto, pues feliz día. Recuerden repasar, evaluar la teoría, de nada nos va a servir esta práctica si no ampliamos con la teoría, si no compensamos con la teoría, porque no podemos explicar todo. Feliz día a todos.